Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Comunicación efectiva, un superpoder para mortales que bien usado te puede ayudar mucho tanto en tu proyecto profesional como en tu día a día. De esto ya hablábamos en algún episodio anterior en Se Vende Humo y hoy tengo el placer de traeros a un profesional en el arte de la comunicación, Joaquín Guerrero, con quien vamos a estar hablando de cómo la comunicación está presente en nuestro día a día, cómo se involucra también en el mundo de las ventas y cómo, controlando al final lo que decimos, podemos llegar de una forma efectiva con nuestro mensaje y lograr nuestras metas. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado, muchas gracias Bienvenido al por podcast, traerme. Joaquín. Hablamos de ti en un episodio anterior en el que hablábamos de cómo la comunicación efectiva te puede ayudar a llegar a tus fines en cualquiera de los proyectos en los que estés involucrado, así que me hace especial ilusión tenerte por aquí. Genial, alegro de estar aquí en el podcast. Que al final tú fuiste uno de los promotores de que yo monte mi propio podcast, ¿no? Me animaste ahí, venga. Eso es. Ahí tuvimos un café en su momento, ¿no? Ya hace unos meses. Embozados es un podcast que creo que resuena mucho con tu ADN, así que nada, encantadísimo de tenerte aquí. Y nada, Joaquín, antes de empezar, en Se Vende Humo tenemos una única regla muy básica, que es generar conversaciones lo más orgánicas posibles, intentando no hacer honor a su nombre, intentando no vender humo. ¿Aceptas el Sí, reto? claro que sí. Genial, pues vamos a ello. Al final es curioso que yo la palabra venta prácticamente no la utilizo y mira que mi formación va un poco de eso y obviamente trabajo con equipos de venta y he dado formación a vendedores, ¿no? Pero suele estar como muy dividido, ¿no? Quizás los que nos dedicamos a la comunicación, a enseñar más temas de oratoria, a hablar en público. Bueno, venta suele ir como en otro mercado, ¿no? Totalmente. De hecho, esto es una de las preguntas que te quería hacer. Oye, Joaquín, ¿es equipo ventas o equipo no ventas? Claro, a ver, yo obviamente soy equipo de venta, al ser freelance, pues me tengo que vender, todo lo hago yo, todo lo vendo yo. Pero no sé, yo creo que esa palabra, ya siempre seguramente la habéis hablado, ¿no? Que da como apuro, ¿no? Da apuro venderse, da apuro usarla, pero la base de las ventas es la comunicación. Ujú. De hecho, normalmente pregunto, oye, si tuvieras que dar un sinónimo cuando te digo ventas, ¿qué te viene a la cabeza? Claro, es que venderse tiene ese tema peyorativo, ¿no? Por aquello de tu podcast, ¿no? Del se vende humo. Al final el venderse es como algo que nos tenemos que quitar y que todos estamos luchando en... Yo intento simplemente hablar de compartir, de trabajar y Ujú. no tanto de vender, ¿no? Vender Totalmente. parece que engañas a alguien. Hablando un poquito de ti, ¿cuándo ha sido la última vez que te han vendido algo? Que me han vendido. Bueno, pues hace Sí. muy poco, ¿no? Hablando por LinkedIn con alguien, que la verdad es que era majísimo. Pero bueno, son de estos que tienen seguros, que trabajan como seguros privados y tal, tipo Allianz o algo así, o Catalán Ujú. Occidente, no me acuerdo, ¿no? Y en la conversación rápidamente, pues acabó como mostrándose la posibilidad de que si alguna vez lo que hacía con mi dinero y todo esto, ¿no? Pero fue leve, porque en cuanto le dije que no estaba interesado, seguimos conversando de otras cosas y no hubo mucha fricción, ¿no? Ujú. Qué bueno. Pero bueno, esa es nada, hace 3 días. ¿Y la peor experiencia que has tenido? Con ventas, a ver, odio mucho cuando se me acercan los closes de alto valor. O Ujú. sea, convencerme de que ellos me van a cerrar o que quieren que yo facture X ceros o que se van a multiplicar. Esto me han venido varios por LinkedIn y es muy desagradable. Ujú. No creo nada en ello. Y, y obviamente, pues con Movistar o similar, todos hemos tenido momentos desagradables de tener que quererte cambiar de compañía y tener algún problema y hablar con los operadores y todo este que es tan desagradable, ¿no? Telefonía móvil, ¿no? Y sí, todo lo que son utilities. Ha salido alguna vez también de que es un proceso muy intrusivo,
Es una venta, ¿no? Muy a la vieja escuela, muy a volumen y muy con un mensaje muy poco personalizado y que al final, pues yo creo que estamos ya como consumidores, ¿no? Saturados de los teléfonos extensos, Sí, ¿no? yo ya no argumento, yo directamente los bloqueo en cuanto Claro, me llaman, le doy a bloquear, ni si antes a lo mejor decía, no, no me interesa, es que no, simplemente cuelgo, no digo absolutamente nada, no me quita el sueño, ¿sabes? Como digo, sí, mira, sí, sí. ¿a ti te gusta el rollo de intentar venderle algo a alguien? ¿Sabes? ¿Disfrutas del proceso? Yo empecé vendiendo cursos de inglés, o sea, cursos de idiomas a empresas y ahí es donde un poco aprendí todo lo que es encontrar, ¿no? O desarrollar un proceso de venta, a quién le vendes, cómo lo vendes, a cuánto lo vendes y a partir de ahí pues he ido desarrollándome en diferentes facetas de las ventas. Claro, es que ahí está como la venta más pura, ¿no? Yo creo Eso que es, yo obviamente tengo que vender porque vendo mi servicio, pero está enlazado al servicio. Lo que yo realmente disfruto es luego dándote el curso de comunicación, claro, no vendiéndotelo, ¿sabes? Solo sí, el hecho de vendértelo es, bueno, algo que tengo que hacer para darte el curso, porque normalmente o los vendo yo o me venden otros, ¿no? Que también hay otras consultoras, hay gente que me vende. Pero es curioso, ¿no? Que los que sois, no sé si tú eres, ¿no? Pero el que se denomina así, bueno, a mí es que me gusta vender. Yo quiero estar ujú, en equipos de venta, ¿no? ujú, Y al final, la acción de vender va más allá de lo que tú estés haciendo. Es como que totalmente. hay como ese rollo de decir, oh, yo claro que me mola que un mes facture más y diga, ah, pues este mes he vendido tantos cursos, pues sí que me hace ilusión. Sí, Pero no es eso en sí mismo. O sea, eso es claro. lo de menos, ¿no? Tú lo enfocas al final desde el punto de vista de que para poder, ¿no? Ejecutar el proyecto o el producto o el servicio que estás, ¿no? Ofreciendo, lo tienes que primero vender. Claro, Entonces, lo no tengo que es... vender y siempre está ese dilema de cuánto foco le pones a vender, porque al Ujú, final gente como yo nos empezamos a vender solos, porque yo trabajo de boca a boca, porque genero contenido, porque claro. casi todo lo que vendo es de manera orgánica y simplemente son gente que me contactan, cosas que van pasando, ¿no? Ujú, Pero no he hecho una prospección nunca súper seria de, venga, vamos, pam, 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 pam. mm, He tenido etapas, pero no tanto. Siempre hay esa duda, ¿no? De si lo hiciera, sí. hasta dónde llegaría, ¿no? No, yo creo que al final los que vendemos proactivamente, lo que más nos llama la atención es el impacto que tiene en el negocio. O sea, al final, un negocio sin ventas tarde o temprano acaba muriendo y es un poco como la gasolina, ¿no? Más allá de los números, de la facturación y del crecimiento, pues que te permite ver ese impacto de, oye, lo que estoy haciendo yo en mi día a día permite, ¿no? A la empresa, a tu proyecto, a lo que sea, seguir vivo, ir creciendo, ir evolucionando y al final, pues bueno, llevarlo ya no a otro nivel, sino simplemente que sobreviva y que de alguna forma, ¿no? Sea algo que dure, que perdure en el tiempo. Yo creo que es principalmente uno de los principales motivos por los que estás en ventas. Después, obviamente, pues por la parte económica, todo lo que son posiciones y carrera en ventas, pues está muy premiada a nivel, ¿no? De objetivos, de bonus, de incentivos. Pero en mi caso, siempre, ya te digo, empecé a vender porque quería hacer crecer proyectos y la forma de hacer crecer un proyecto es al final conocer a tu cliente y de alguna forma pues lograr esta venta para validar si esto que estás, ¿no? vendiendo tiene sentido o no. Así que un poquito mi historia y mi disfrute con las ventas. Qué guay. Genial. Oye, me has comentado, ¿no? Que eres freelance, eres autónomo. ¿Qué tanto está embedida la venta en el día a día de un autónomo? Al final, ¿cómo vives tú, ¿no? Estas ventas teniendo un proyecto, teniendo al final formación que distribuir a tus clientes? ¿Cómo vives las ventas? A ver, es clave, ¿no? La cuestión es cómo te organizas para cuando estás más ocupado, ¿no? Yo al final soy una marca personal, me vendo como Joaquín Guerrero y a medida que se va llenando mi agenda, pues se va vaciando la agenda de posibles acciones comerciales que yo pueda hacer, ¿no? Claro. Entonces, a ver, siempre está esa presión, ¿no? Porque hay gastos fijos, que aunque seas freelance, pues tienes bastante también gastos fijos, de autónomos, de pagos, de no sé qué. Y... Pero cuesta, ¿no? Con la marca personal siempre da un poco de apuro, ¿no? De venderte a ti mismo constantemente en cosas más frías. Yo no he hecho nunca una llamada comercial, prácticamente no envío mail comerciales y casi todos son contactos directos en LinkedIn, algún mensaje.
posts, gente que comenta, ¿no? Pero bueno, ya este es mi 7.º año como freelance y afortunadamente pues la cosa va rodando y cada vez me llaman más empresas y hago más cosas. Pero siempre estás, ¿no? Con esa lucha de decir, oh, si me organizara mejor. De hecho, acabo justo ayer de contratar a una persona que va a hacer unas horas por mí al mes Ujú. y que me va a vender. Va a hacer de Vale, SDR para mí. muy bien. Y así yo me puedo concentrar en dar mis talleres y yo voy a seguir vendiéndome y le escribo a gente y siempre todo lo que se me ocurre lo hago, ¿no? Pero lo hago de una forma más caótica y esta persona supuestamente es muy organizada Ujú. y, y va a coger y va a hacer un listado de farmacéuticas y les va a escribir a todas. Claro, Yo eso me da una pereza hacerlo claro, que no, que es que no lo hago o lo hago claro. una vez. Sí. No, o sea, al final vender por necesidad, todos lo hacemos, ¿no? Pero al final está en el ADN de ya incluso, ¿no? Pues alguien como tú que tienes tu propio proyecto, los emprendedores cuando empiezan a vender, ¿no? A comercializar una nueva solución, pues al final tienen que estar en el frente, ¿no? Validando lo que venden, pero bueno, después ya en el largo plazo siempre se puede delegar y siempre pues al final, oye, Bueno, un poquito, centrarte ¿no? Aunque sea, o probar. En este caso he probado, claro. es un producto muy pequeño, ¿eh? Les he comprado muy pocas horas y voy a ver qué tal funciona, ¿no? Ujú. Pero al final es ir viendo y teniendo. Yo creo que vendo más ahora que vendo menos y que me estreso mucho menos. O sea, creo Ujú. que he ganado mucha seguridad cuando empecé y entonces pues se me nota menos la necesidad, porque quizás no la tengo, porque ahora estoy trabajando mucho más. Entonces como Claro, que desgraciadamente cuando te va bien pues te puede ir mejor. ya, Lo duro es aguantar al principio, ¿no? Cuando total. nadie me conocía, necesitaba venderme, me vendía yo y se me notaban más las ganas y ahí era más duro, ¿no? Sí, digamos de que ya ahora ya has pillado una inercia, ¿no? Y esta bola de nieve de alguna forma ya va rodando. Siempre puede rodar más rápido y Sí, se puede sí, hacer más claro. grande, pero el tema es también un poco tú, oye, qué balance quieres también con tu vida personal y al final con tus proyectos y tu tiempo, que al final Hmm. entiendo que tu tiempo tiene que ir, ¿no? Al Claro. milímetro para poder llegar a todo. Llegar a todo y disfrutar, que al final mi tiempo no lo quiero dedicar en trabajar 80 horas. Pues yo tengo Ah, mis hijos, mis hobbies, mis cosas y quiero seguir escribiendo, quiero hacer mi vida, ¿no? Al final yo vengo del mundo artístico, ¿no? Para los que no hayan bicheado, no me conozcan, yo me dedico a temas de enseñar a hablar en público, de comunicar y vender y todas estas cosas, pero era bailarín profesional, hacía monólogos, soy actor y tengo una sensibilidad artística que no he abandonado. Entonces, eso siempre está ahí. Al final yo busco tener libertad el día de mañana para, quién sabe, estar haciendo a lo mejor alguna obra en un teatro o escribiendo un libro y al mismo tiempo dando conferencias y charlas y haciendo talleres, ¿no? Y compaginarlo. de hecho, tu experiencia personal, ¿no? A lo largo de la vida es muy versátil y es algo que te quería preguntar. ¿Cómo llega la comunicación a ti, Joaquín? A ver, la comunicación al final siempre ha sido una obsesión para mí porque siempre me ha encantado escribir, me ha gustado mucho escribir, pero me ha costado muchísimo socializarme o hacer amigos. O sea, yo era una persona bastante especialita y de pequeño tenía altas capacidades y problemas un poco sociales y siempre he ido consiguiendo los amigos muy a poco a poco. Entonces yo creo que esas cosas que te preocupan y que te ocupan tanto son al final las que más potencias, ¿no? Y bueno, yo creo que al final como bailarín eres muy consciente de tu cuerpo, entonces esa parte del lenguaje no verbal, de qué hace tu cuerpo, de cómo te expresas, tal, como te llevas muchos años siendo observado. Ayer lo hablaba con un amigo mío, con Eric Sprout, que hicimos una videollamada, un amigo mío holandés, pues yo estuve en Holanda, y decía, joder, es que nos hemos llevado muchos años estando analizados todo el rato, por el coreógrafo, por el profesor, por los otros bailarines en el estudio, todo el rato siendo consciente de cada cosa. Y creo que si eso lo extrapolas y lo llevas a crear una presentación, a crear presentaciones corporativas, pues vi mi hueco y lo empecé a hacer, ¿no? Pero no sé, yo creo que sobre todo es la escritura, ¿eh? A mí siempre me encantó escribir Ujú. y al final hablar en público es improvisar y escribir en voz alta, como yo le llamo. Claro. Sí, porque de hecho
íbamos a hablar, ¿no? De la comunicación efectiva verbal, pero al final hay diferentes tipos de comunicación, ¿no? Comunicación visual, verbal, escrita, sobre todo para la parte de comunicación escrita con la verbal, ¿qué relación ves o al final que si ves A ver, algún mundo paralelo en ese sentido? es que al final, para mí el lenguaje está todo unido, ¿no? Por un lado uno se desarrolla leyendo y escribiendo, ¿no? Es como que reflexionas de una manera, pero cuando piensas en voz alta y hablas, también te sale el tono de otra manera, pero está todo, es todo jugar a lo mismo, a comunicar, a intentar compartir cosas y hacerlas de la manera más directa y natural posible, e intentar ser tú mismo pero mantener la atención de todos, o sea, no sé. A mí el escenario siempre me ha encantado, entonces cuando bailaba, que yo siempre metía textos porque hacía danza contemporánea, danza teatro, Ujú, creo que ahora intento hacer lo mismo, ¿no? Cuando estoy dando charlas y con mis clientes, ¿no? Cuando yo les explico, no, súbete ahí y tienes que mantener esa atención, tienes que tal. Entonces yo en cierto modo lo que hago con todos mis clientes es tratarlos como si fueran artistas, como si estuviéramos en el estudio ensayando. Yo sé lo que es ganarte a un público como artista. Pues intento que hagas tú, porque realmente yo creo que todos lo somos, solo que se genera esa etiqueta para aquellos que hemos hecho una educación artística, pero al final ser artista o no serlo, la única diferencia es que seas más consciente y sensible. Ya está. ujú, ujú. Si yo puedo ayudarte a ser más sensible, de repente durante esos 20 minutos que te toca hacer la charla, si lo deseas, eres un artista. Y ya está. Es es una buena comparativa y al final yo creo que es, ¿no? De alguna forma desarrollar algo que nos viene innato en los seres humanos, que es hablar, ¿no? O Hmm. sea, todos aprendemos a hablar, de alguna forma no se nos desarrolla tanto en la parte más comunicativa, ¿no? Y yo creo que para los que estamos, ¿no? En el mundo corporativo, a la hora de presentar, a la hora de comunicar, de exponer, te sientes en una situación de que, oye, voy a hacer lo mismo que hago cada día, pero de alguna forma es una situación, ¿no? Un poco adversa, un poco enemiga, Es porque muy no. violento, ¿no? Y es adverso. En cuanto tú te pones delante de un público, te sientes así. Pero está relacionado también con las ventas. Porque en el momento en el que tu discurso sabes que eso es para venderle algo a alguien, a la gente le ocurre exactamente lo mismo. Por eso mi formación tiene que ver también con eso, con las ventas. Al final tienes que creerte lo suficiente el producto y valorarte a ti mismo lo suficiente para ser capaz de venderte sin ansiedad, sin que te cambie demasiado el tono, siendo natural, porque creo que los tiempos están cambiando y deseamos una venta más conversativa y que si no me lo compras, pues no te voy a avasallar con 200 virtudes y que es una cosa a medio largo plazo. Es una conversación, si no me compras hoy ya me comprarás dentro de 3 meses, no hay estrés. Y Ujú, eso se puede entrenar, yo con eso es con lo que lo conecto. ujú, Yo no doy talleres de venta, no, vas a ser el vendedor del año y vamos a convencer, no hay, no se te va a escapar nadie, porque tú es como muy de vender pelis, ¿no? ujú, Es un trabajo muy personal el hacerte mejor vendedor, yo creo. ujú. Porque un poquito para entender, en estos talleres que organizas, ¿no? Estas sesiones, al final tienes, ¿no? Una diversidad de público o de clientes que a lo mejor quieren mejorar sus dotes comunicativos para, en el caso que estén montando un proyecto, una startup, ¿no? Pues para levantar financiación o Claro. para captar sus primeros clientes o para... ¿Cuáles son un poquito las casuísticas que te encuentras? Bueno, los hay así. He trabajado con startups que tienen que montar estos pitch, estos decks y los preparan conmigo, ¿no? Y trabajo con varias universidades y con fondos de inversión y con sitios. Pero luego están directivos que tienen que dar charlas o tienen, yo qué sé, se hacen reuniones anuales de venta o reuniones anuales de lo que sea, pues ahí hablan, pues se lo preparan. Y luego a veces es muy al dedo, ¿no? Que me dice un CEO, no, es que tengo a 3 trabajadores que creo que les tienes que ayudar porque se les ve inseguro y a lo mejor son vendedores Ujú, o de todo, o sea, o equipos de venta que queremos repasar el pitch entero. Entonces todo el pitch que hacen telefónico, lo que hacen en demos online, pues lo matizamos, decimos, oye, esto lo podemos acortar, esto podemos decir, esto te lo puedes crear un poquito más, vamos a decirlo otra vez, te puedes quitar el tono de teleoperador. ujú. Y, y todo eso se entrena, porque como muchas cosas se dan por hechas, no, yo es que me sale la voz de teleoperador, ¿no? Bueno, te sale, pero no la vamos a aceptar. Claro. Vamos a intentar quitarla, ¿no? Porque no te está ayudando. Ujú. Entonces vamos, y se puede ir quitando un poquito.
Y de esta parte más táctica que comentas, que al final entiendo, ¿no? Son pequeños detallitos Mm. que damos o decimos de forma automática. ¿Cuáles son las coletillas o lo que más te encuentras a menudo en el caso, pues eso, de vendedores y de personas, ¿no? Que están frente a un cliente? Bueno, el vendedor lo más común que siempre se trabaja es ese cambio de tono artificial que pasa sin darse cuenta, en el que de repente es: hola, buenas tardes, me llamo Joaquín y vamos a hablar sobre el desarrollo de habilidades comunicativas. Es como a ver qué ha pasado. Si hace un Ujú, momento estaba hablando contigo y ahora ya no estás. ujú, Y, y que hacéis un trabajo los vendedores a veces muy repetitivo y es muy difícil mantener ese tono más improvisado y que te salga natural, porque has vendido lo mismo 200 veces, estás cansado y te sale el piloto. Te sale el piloto de hablar demasiado de producto y de todos los detalles que te encantan, y a la gente le cuesta hacer más una consultoría y realmente hacer preguntas, escuchar al otro y charlar. Se ujú. dan cuenta de que a veces conseguir que esa persona te hable de su hijo puede ser más importante que le cuentes los detalles de tu programa. Qué bueno. Y al final es algo que obvias totalmente porque tú vas con una misión no muy clara, que es la de, oye, en el tiempo que me concedan Hmm, voy a intentar maximizar la exposición, igual no tanto del producto, porque yo creo que al final vender el producto es lo de menos, al final es encontrar realmente si, lo que comentabas tú, ¿no? Si hoy es el día en el que tú necesitas lo que yo tengo para ofrecerte, y si no es claro, hoy, saber cuándo va a ser. es conectar. La cuestión es que yo suelo formar a gente que lo que venden, yo tengo algún tipo de conexión con ello. Ujú, Si tú me... Yo no le puedo dar un curso a alguien que venda una tarifa móvil más cara que la actual o que intente engañar a no sé qué. O sea, siempre hay una parte para mí moral en ello. Si el propio vendedor no le encanta lo que está vendiendo, a mí no me interesa ayudarte. qué bueno. Me interesa que cambies de trabajo y que vendas en otro lado. Porque eso es un coñazo. O sea, bueno, o sea, que para eso que contraten a otro. Qué bueno. Esto que acabas de decir es algo que resuena mucho conmigo porque yo creo que el mejor vendedor es el que compraría lo que está vendiendo. En el Claro. momento que conectas con eso, al final humanizas mucho más tu venta en el sentido de que, oye, tú tienes que, ¿no? De alguna forma exponer, prospectar a X clientes al día, pero lo haces de una forma mucho más natural porque al final estás vendiendo algo en lo que crees. Y esto se Hmm. nota muchísimo, sobre todo pues en eso, en sectores, industrias en los que a lo mejor es más, oye, siéntate en esta silla, ten tus cascos y llama a este listín a casco porro y eventualmente, ¿no? Uno de cada 1000 convertirá. Hmm. Al final una venta mucho Y más. que quizás no todo el mundo se puede permitir eso y habrá gente que tenga que vender cosas que no les apetece. Sí, Pero yo al menos lo intentaría. claro. Yo creo que mucha gente que tiene trabajo que no les gusta no lo han intentado, el buscar el otro tan... Es como que ya das por hecho, ¿no? Es que claro, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Se puede cambiar un montón. Al menos en nuestro país y en nuestras circunstancias. Y Que no sé justamente yo si... creo que esto es algo a favor de las ventas, ¿no? De que al final es lo que comentaba. Cualquier empresa, cualquier proyecto necesita vender. Entonces es algo que de alguna forma puedes empezar desde una posición a lo mejor más de entrada, pero Mm, que en la que realmente, oye, creas en el sector, en la industria, en el producto, en la empresa incluso, ¿no? Hay empresas que a nivel también de marca corporativa, pues oye, tienen más appealing, ¿no? Que otras que a lo mejor son más grises y son más industriales y de la vieja escuela. Entonces sí que es verdad que a nivel de carrera profesional, las ventas creo que te pueden dar una ventana a la hora de cambiar y de probar nuevas cosas. O sea, a mí es que me cuesta pensar de esa manera. Es como pensar en algo porque tenga salidas o no. ¿Qué más da? O sea, la Ujú, cuestión es, si realmente te gustan las ventas, pues lo haces. Aunque lo bonito sería que te gustara también un sector o algo. claro, Que a mí me gusten las ventas, pero que yo sea un loco de las consolas retro. Yo soy un enamorado y un conocedor y un experto de las consolas retro y por eso te las puedo vender. O sea, es claro. como que debería unirse con algún tipo de área o de conocimiento, ¿no? Que no solo sea vender y ya está. Un poquito conectar, ¿no? Este ADN con lo que tienes que al final estar ofreciendo diariamente, porque al final va a ser mucho más fácil y obviamente pues lo vas a disfrutar mucho más. Tú siempre has estado en el sector financiero. ¿Cómo llevas tú estar ahí en No, temas la verdad es bancarios? que yo justamente o sea, me he ido desarrollando un poquito por curiosidad y he estado en varios sectores. He estado en el sector retailer, sector tecnología,
ahora estoy en el sector financiero, es la primera vez que estoy en todo lo que es el área financiera y al final un poco yo lo que persigo es eso, es hacer cosas que me gustan y vender cosas en las que creo. Es lo que te comentaba, yo empecé en las ventas vendiendo formaciones de idiomas a empresas, más por el tema de hacer crecer un proyecto que en sí la pasión que tuviera, ¿no? Yo por lo que vendiera. Entonces, me he ido moviendo un poco en función eso, de sensaciones y de lo que quisiera experimentar en cada momento. He ido creciendo de empresas más pequeñas, o sea, proyectos literalmente de PowerPoint a lo que son más startups, y ahora en Conto, donde estoy, es más, pues al final una empresa de tecnología y ¿Y haciendo crees que el cosas. hecho que sea una empresa digital, tecnológica y tal, hace que la gente esté un poquito más abierta? Pues supongo que trabajar de cero en el Banco Sabadell, pues es muy old school, vieja Sí, escuela, y te deben cerrar con la puerta. En cuanto dices buenos días, ya es como, mira, déjame en sí, paz. ¿Te sí, hacen sí. eso o no? Al final, tú no estás vendiendo solamente un producto, estás vendiendo una marca y estás vendiendo al final, ¿no? Una propuesta y una validación también a la hora de, oye, lo que te estoy vendiendo ya les sirve a, ¿no? a personas, a empresas similares a la tuya y al final es un poquito es eso, es ganar esta confianza en base a hechos. Yo creo que en las ventas, hoy en día más que nunca, todos tenemos acceso a Internet, podemos contrastar, podemos comparar. No te voy a vender por ser el más barato porque al final las tarifas las tienes en cualquier página web, sino al final por utilidad, ¿no? Y por valor que le estás ofreciendo a empresas que son muy similares a las tuyas y que de alguna forma tú poco por osmosis, ¿no? Ves esta relación y este potencial beneficio que te puede llegar a ti. Es un ¿Y cómo poquito más estás consiguiendo tú esos enlaces? ¿Te estás yendo, los invitas a cenar, te vas a eventos, charlas con ellos, consigues comidas, o solo son llamadas? ¿Qué te está funcionando a ti? en el caso de lo que hago yo, que al final es venta indirecta, todo lo que son partnerships es sobre todo es relación digital. O sea, es la parte al final de conectar digitalmente, sobre todo utilizando LinkedIn y viendo un poquito, ¿no? También estrategias que ellos estén utilizando en la parte de desarrollar y colaboraciones y alianzas. A partir de aquí, obviamente, en el momento de que estableces la colaboración, todo va muy ligado a la presencialidad, a organizar eventos, acciones conjuntas, a reunirte, a poder ser presencialmente, porque al final las relaciones empiezan en el momento que empiezas a interactuar y a colaborar un poquito más estrechamente, no solamente a través de una pantalla. Es un poco lo que me funciona y me ha ¿Cuál es funcionado. el último evento así chulo que hayas hecho? Pues mira, el último evento que hicimos fue, fuimos a la Alimentaria con uno de los partners que tenemos. Alimentaria es una feria del sector restauración y alimentación y ahí justamente creamos, ¿no? como un stand co-brandeado con uno de los partners para pues, oye, ofrecer, en nuestro caso, nuestra cuenta bancaria enfocado a pymes y en su caso ellos ofrecen un terminal, el típico TPV para restaurantes y demás, al final ofreciendo pues esta dualidad de conecta tu cuenta bancaria con tu terminal y de alguna forma ten todas tus transacciones pues conectadas y hace un poquito tu operativa financiera más fácil. Ellos en su caso son una marca americana, por lo tanto todo el tema del branding, el producto tiene un diseño muy similar. Entonces al final lo que buscamos en este evento es, oye, juntar equipos presencialmente, colaborar, tener una propuesta diferencial para el cliente, de que no tenga que ir a uno y a otro y de alguna forma pues compre por separado. Y en el momento que tienes un proyecto, ¿no? en conjunto, pasan cosas más Claro. allá de los resultados que se buscan y al final pues realmente fortalece la relación y sobre todo te aplana mucho de cara a siguientes proyectos. Y debe ser muy difícil en el sector de banca porque lo que yo hago en un banco y lo que hago en otro es tan extremadamente parecido. Ujú, O sea, es como que yo tengo una cuenta en un sitio, saco dinero, hago transferencias, puedo tener una cuenta. Pero yo qué sé, como que son 3, 4 acciones, ¿no? Al final es como si alguien te quisiera vender el iPhone 15 y el otro te vende el iPhone 15 pero rojo y el otro el claro, iPhone 15 verde, pero tú los miras y al final yo creo que lo que más destaca es que tú me des menos pereza que el otro que me lo está vendiendo tal y cual. que sepa que la persona que voy a tener entre tal eres tú y me has caído bien y tú quieres el cuento, pues cuento, Mm, ¿sabes? Pero se crean creo que esos vínculos que luego a lo mejor entrando en detalle, tú me puedes argumentar que no, que Cuanto es mucho mejor o sea, que N26 o que cualquier otro, pero no sé.
Sí, la puerta de entrada al final para un consumidor, ¿no? de calle es la misma. O sea, al final es un uso que tiene un valor añadido muy, muy, muy bajo, ¿no? Una barra de entrada muy baja y es, oye, tienes una cuenta bancaria, tarjetas, transferencias, etcétera, etcétera. Pero al final, pues cada vez yo creo que más nos casamos con la marca y no tanto Es con la el producto. marca, ¿no? Porque yo ahora estoy pensando en toda la que está liando tu competencia de Revolut con los influencers que tiene, con el Ibai detrás, con no sé qué, tío, que hay mucha gente que se la ha abierto porque es cool Ujú. y ya está. No, no tiene más, ¿no? ¿Cómo está cambiando el consumo y las ventas, ¿no? Cómo de repente vas a elegir un banco porque tu youtuber favorito te lo ha comentado. Tal Ya cual. está. Sí, sí. Es muy fuerte. Al final es un poco la venta indirecta que comentábamos, ¿no? O sea, al final venta por afiliación, venta por referidos, la parte más de influencers, de youtubers. O sea, al final son nuevos canales de venta que se están abriendo y que todos se apoyan en lo mismo, ¿no? Contenido, confianza y esta cercanía, transparencia, ¿no? Que al final va más en el largo plazo porque tú no construyes esta cercanía en dos vídeos, pero que al final pues tiene un ¿A quién te valor gustaría extra. atraerte a ti? O sea, si pudieras soñar en voz alta, Ibai ya está cogido para Revolut. ¿A quién quieres tú para cuánto? Al final nosotros la diferencia con Revolut es de que no somos una cuenta bancaria para cliente final, vamos más a pyme, vamos más a lo Vale. que es B2B. Bueno, entonces quizás es un mal ejemplo, ¿no? Perdóname. Aquí el parentesco, ¿no? O el homólogo de un Ibai de turno sería pues José Elías, que al final también es pues un empresario que ahora mismo está muy en la ola de crear contenido, de compartir sus ¿Y ha aprendizajes. entrado con cuánto? No, 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 pero sería Sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso, un poco la carta a los Reyes Magos sería, pues al final un embajador de marca muy, muy potente porque es eso, o sea, al final él se enfoca mucho al pequeño empresario, a la pyme, a cómo hacer crecer negocios y comparte, pues eso, por redes sociales y a través de contenido, cómo es, ¿no? La vida de un directivo, tiene no sé cuántas cientos de Es empresas, o muy sea, loco, sí. es Es muy muy loco, loco sí. y bueno, yo creo que sería un embajador de marca muy, muy chulo, dejando a Ibai para Revolut, que al final es, yo creo que dos enfoques y dos tipos de cliente muy, Sí, muy sí, diferentes. perdóname por el desconocimiento. Y oye, cuando hablamos de comunicación, ya te comentaba, ¿no? Que estoy pasando unos días por aquí, por Estados Unidos. Creo que al final la comunicación va muy embedida con la cultura. Y aquí Claro. te quería preguntar, a ti como profesional y experto de la comunicación, ¿cuál es la principal diferencia o principales diferencias entre Estados Unidos y Europa en cuanto a comunicación? Bueno, a ver, si llevas ahí unos días, si tienes familia ahí, lo habrás visto de que en los Estados Unidos si piden un voluntario salen 20. O sea, es una cultura de salir a la pizarra, de hablar en alto, de hacer exposiciones, de mostrar. Continuamente tienen trabajos orales, traen a las familias, es otro rollo. O sea, los americanos en general, a nivel oratoria, nos dan 200 vueltas, Es una porque son pasada. mucho más extrovertidos, es muy loco. Es que no tiene nada que ver. Totalmente. Y esto es algo que veo, ¿no? O sea, cómo juegan con los silencios, cómo juegan con el tono. O sea, al final no hace falta, ¿no? Estar en una presentación corporativa en el día a día, cuando vas, pues eso, a un supermercado, cuando vas, escuchas, ¿no? Conversaciones y realmente tienen una concepción en cuanto a la comunicación. Y esto, claro, lo comentaba, y es que yo no sabía, desde pequeñitos, dentro de su, ¿no? Clases, dentro de su high school tienen lo que es la oratoria, tienen clases de Claro. oratoria donde los preparan, pues al final eso, para, igual que aprendes matemáticas o idiomas, Claro, yo no sé si todos tienen clase oratoria, pero como mínimo existe esa cultura de yo me quiero poner delante de todos a enseñaros cuánto valgo. Y en España está la cultura de no me quiero poner delante de todo porque entonces os vais a dar cuenta de lo malísimo que soy. O sea, es totalmente lo contrario, es ocultar la mediocridad, no mostrarse, vaya a ser que se den cuenta que soy un inútil. Esa es la cultura hasta ahora en general española con la que estamos luchando. Entonces yo cuando trabajo con multinacionales o empresas que, yo qué sé, más grandes, ¿no? Los americanos suelen tener más facilidad, que luego como todo, pues dentro de América pues los habrá que necesitan más ayuda o menos, ¿no? ujú, Y yo me nutro mucho de ellos, todos los monologuistas que me encantan, todo lo que veo, todo es americano. Y el inglés que yo tengo, porque yo hablo inglés de haber estado fuera,
es de ellos. Yo juego con esa personalidad. Yo me americanizo cuando me pongo a presentar. Es ese rollo de, venga, vamos, ¿no? Yo los adoro. Que luego hay otras cosas horribles, pero en el tema De comunicación de van por delante. comunicar, de... Luego a lo mejor, si quieres tener una conversación más sosegada o si quieres profundizar, pues quizás les pase como a cualquier otro, ¿no? Ujú, Y creo que en Europa sí que lo podemos conseguir en el one-to-one, tener como una relación así más cercana. ujú. Y en eso les ganamos, ¿no? En la empatía o en otras cosas. Pero a nivel de hablar en público son muy potentes. Sí, tienen al final, ¿no? Este gen embedido de la venta y el marketing, que al final, ¿no? Trasladándolo con la comunicación, pues lo que dices tú, a la hora de expresarse, de hacerse, ¿no? O escuchar, es una pasada, es una pasada. Yo cada vez que vengo a Estados Unidos es algo que veo, de que al final está como mucho más democratizada la comunicación y que, bueno, no sé si será el cambio de idioma o tal, pero son buenos, son buenos. A ver, el idioma siempre ayuda. Yo, que he sido también profesor de inglés, cuando tú aprendes otro idioma como el inglés, tiene un ritmo muy rápido, te ayuda a sentirte un poco como poderoso. Yo qué sé, es fácil jugar con él. A mí me gusta mucho también el dar charlas o hacer cosas en otros idiomas porque te da la oportunidad de matizar un poco y de jugar con tu personaje, ¿no? Te puedes ser un poco más super Joaquín. Super Joaquín, eso es. Sí. Y hablando de Super Joaquín, que creo que lo comentabas, ¿no? Hace unos días, esta voz que tiene Joaquín no es replicable a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves la comunicación en la era de la inteligencia artificial, donde todo el mundo, ¿no? La tiene puesta en la boca y Hmm. que, bueno, ya empiezan a haber, ¿no? Casos de uso en la creación de contenido y demás. ¿Cómo ves todo esto? ¿Hacia dónde vamos? A ver, me entristece profundamente, pero a ver, creo que yo la utilizo, ¿no? Y decía en el post ese del otro día, yo la utilizo para investigar. Si yo voy a trabajar el mes que viene con una empresa, busco en el chat GPT cosas y me hace unos resúmenes mucho más cómodos que yo buscando y buscándomelos, ¿no? Pues viene bien, te puede dar ideas para generar contenido, te dice, venga, dime 10 tips de no sé qué y te da tips y luego tú esto lo puedes desarrollar. Pero yo lo que digo, el que se va a tener que subir al escenario eres tú. Ujú, Entonces más vale que seas capaz de crear tus propios contenidos y hablar con tu propia voz. Que sí, que cada vez se supone que los están mejorando y que yo puedo coger la IA, hacer que analice todos mis escritos, mi web y que cree contenidos muy parecidos a lo que yo escribo. Luego está la parte para mí básicamente ética, de que me parece totalmente absurdo compartir mi voz y mis contenidos con algo que no he creado yo. Y ujú, decir que no lo he... ¿sabes? No decirlo. claro. Todavía el que lo ponga, creado por IA, vale, pues lo has puesto. Hay Sí. gente publicando libros enteros creados por la IA. Y hay gente que, desde mi punto de vista, son deficientes, que coge y se compran el libro. Yo no lo puedo entender. ¿Sabes? Que tú te quieras leer un libro que nadie ha escrito. ¿Sabes? Como gracia de comprártelo un día por ver qué tal, pero no sé, tenemos que tener cuidado porque al final si nos dejamos llevar por el extremo uso, la gente no va a saber poner comas, ni puntos, ni utilizar palabras. O sea, hay que seguir leyendo, hay que seguir siendo capaz de hacerlo y creo que los que lo seguimos haciendo nos vamos a diferenciar con este boom Ujú, de la IA, porque aunque digan que cada vez escriben mejor, yo estoy seguro que la gente distingue mis posts del que lo haga siempre con IA. ujú. Y al final yo creo que yo voy a vender más cursos que el que vende sus cursos con el texto que le recomienda la IA, porque es exactamente las mismas recomendaciones que le va a recomendar a otras 200.000 personas. Entonces, yo creo que se va a notar, pero quizás me equivoque. Sí, al final yo creo que se habla mucho de productividad, ¿no? Con todo el tema de la IA. Al final la productividad yo creo que no se tiene que mezclar con la autenticidad y eso, las personas de que ya creaban contenido antes del boom de la IA saben el valor, ¿no? De crear un contenido, un post, un artículo desde cero y obviamente te puedes apoyar, pero el resultado nunca va a ser el mismo, porque al final, como tú hablas, cómo utilizas las palabras, las Mm. frases, las órdenes, ¿no? Cambia muchísimo de lo que al final te puede sacar. Y que la productividad no nos puede hacer olvidarnos que hay cosas que merecen esfuerzo.
Ujú. O sea, que no todo va a ser mágico. Que si tú quieres conseguir un eslogan nuevo para vender tu cuento, te vas a tener que currar y pensar y darle muchas vueltas y no pasa nada. Ujú. Las Eso cosas es, importantes les podemos dedicar tiempo. total. O sea, No tienes que ir no tiene rápido que con todo. ser hacerlo. Yo ayer le dediqué 8 horas a rehacer mi dossier comercial. Ujú. Pues sí, seguramente la IA me puede escribir el texto y podría haber ahorrado 7 horas y media. Sí, Pero es que es mi dossier comercial. O claro. sea, si a algo le quiero dedicar tiempo y cariño es a eso. Es Ujú. la imagen que doy en la que mando a la gente. Es que has perdido 8 horas. La IA, pues es relativo. No sé. Qué bueno, totalmente. Un poquito por cerrar, Joaquín, tengo un par de preguntas un poco inusuales. La primera, hablando de referentes que tengas tú en la comunicación, ¿quién sería una o dos personas, digamos, famosas que consideres que a nivel de comunicación, oye, son personas a las que seguir? Pues Ricky Gervais es como lo más de lo más. Este es mi cómico favorito, me parece que habla que es increíble. Y mira que él hace mambim y hace y hace de todo, pero tiene una naturalidad, una seguridad en sí mismo tan increíble. Y luego el otro súper mega famoso es que aunque le hayan cogido un poco de manía con el tortazo, es Will Smith. Ujú. Qué Ese bueno. hombre tú lo escuchas hablar y es increíble. Y luego hay otro que la gente no lo sabe tanto, que es que también es cómico actor, el de Ace Ventura, no me sale ahora el nombre. Tim Curry. Jim Carrey. Jim Carrey habla que es increíble, es un tío súper profundo y una persona muy bonita. Combina muy bien aparte, ¿no? Todo lo que es la expresión corporal y Todo, todos todo. los gestos y las Es muecas que un, hace. es un máster y hace teatro, es increíble, es muy loco. Y así de personas quizás más españolas, pues que es pensar más en actores, ¿no? A mí me encanta la naturalidad de Javier Cámara, como lo escucho en entrevistas y me encanta esa tranquilidad que tiene, ¿no? Pero, pero sí, quizás mis referentes son más actores y podcasts como el de Smartless, el Jason Bateman, que Ujú. me vuelven loco, que gente que haga cosas parecidas a las mías que no te sabría decir. Qué bueno, fantástico. Pues la última pregunta es si tu vida fuera una obra de teatro, ¿cuál sería? Una obra de teatro. Es muy difícil, primero porque creo que no nos sabemos obras de teatro, ¿sabes? Pero que estoy pensando, pues, de Shakespeare, ¿no? Tú sabes alguna, pero en libros, pues, bueno, yo me gustaría meterme, Sí, quizás me podemos siento trasladarlo a identificado con algún un libro, libro de una Murakami, película. ¿Sabes el Murakami? No. El autor este japonés maravilloso, pues escribe como unos relatos que son muy surrealistas, pero muy normales, ¿no? No sé, tiene una cosa muy chula. Ujú. Pues Tokyo Blues y esa gente así muy sensible, pero no sabría mi vida ahora. Yo estoy felizmente separado con mis 2 niños, viajando, haciendo cosas. La verdad es que tengo bastante teatro en casa, que empieza en gimnasia artística este año, Ah, qué bueno, qué bueno. a dar Nada, volteretas y a pasarlo mal mirando desde ahí cuando hagan los saltos en los potros y las locuras. genial. Pues oye, con la obra de Joaquín Guerrero, nos quedamos aquí. Joaquín, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Creo que ha sido una conversación súper interesante en algo que igual aquí en España no, en Europa no está tan presente, pero que al final lo tenemos todos. Así que nada, mil gracias Claro que sí. por estar aquí con Si nosotros. algo hacemos aquí es hablar y sin embargo nadie lo entrena. Eso Así es. que para los humeros de Raúl, darle caña, entrenaros, escucharos y ya verás que se puede mejorar mucho. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Joaquín.